Bienvenidos, manitas. Ya estáis viendo que tengo piezas de cartón cortadas. Pues ya os podéis imaginar que el vídeo de hoy es cartonaje. Acompañadme, que empezamos. En las fechas en las que estamos, lo normal es que la decoración navideña ya la tengamos colocada. Y aunque siempre podemos hacer algún detalle con estilo navideño, la cajita que voy a hacer hoy, la decoración va a ser atemporal. Hoy va a tener forma de caja libro, pero no va a ser la apertura normal que solemos hacer cuando hacemos una caja de ese estilo. Vamos a empezar. El cartón que voy a utilizar es cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Y vamos a empezar cortando las piezas del interior. Las medidas son las siguientes. Una pieza para la base de 18 por 18 centímetros. Dos piezas iguales, que van a ser dos de los laterales, de 18,4 por 7 centímetros. Y otras dos piezas iguales, que serán los otros dos laterales, de 18 por 7 centímetros. Comenzamos a montar la cajita interior. A la base le pegamos cinta de carrocero alrededor para que nos ayude a sujetar los laterales mientras la cola se seca. Cogemos la pieza que mide 18 por 7. Si os fijáis, es el mismo ancho que la base. Y vamos a estar pegando los 4 laterales por el exterior, no apoyada en la base. Y la primera pieza que pegamos es esta, la de 18 por 7 centímetros. Estoy utilizando cola blanca. La siguiente pieza, la de 18,4 por 7 centímetros. Esos 4 milímetros de diferencia que tienen los laterales, vamos a marcar 2 milímetros en un lado y 2 milímetros en el otro lado. En esos 2 milímetros van a ir apoyados los laterales que de largo miden 18 centímetros. Y lo vamos a pegar así. ¿Veis? Van a ir apoyados este lateral sobre este otro. Lo mismo en este lado de aquí. Seguimos pegando el de 18 por 7 centímetros. Y pegamos la última pieza, la de 18,4 por 7 centímetros. Para reforzar esta cajita, con la misma cola voy a aplicar un cordoncito en la unión de las piezas y dejaremos secar. Paso a forrar primero el exterior. Para ello voy a utilizar unos restos que tengo de cartulina en este color marrón. No tengo más. Es un color que me gusta y creo que le va a ir muy bien a los papeles que voy a utilizar para forrar el exterior. Así que seguramente combinaré este color con un rojo o verde, también en cartulina. Cortaremos tiras que cubra los 7 centímetros que mide el lateral, el alto de la cajita, más 1,5 centímetros para cada lado, con lo que tenemos que cortar tiras de 10 centímetros de ancho. Como con una pieza yo no voy a tener bastante para rodear toda la cajita, me he cortado 2. Y lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Podéis utilizar cualquier adhesivo que pegue papel. Aplicamos la cola y la extendemos bien, que sea una capita uniforme, que no se nos queden grumos. Y vamos a dejar ese margen de 1,5 centímetros por arriba y por abajo y también aquí al inicio de la cartulina. Y ahora vamos a rematar por la parte de abajo y por la parte de arriba ese 1,5 centímetros.
Vamos a cortar las piezas para formar la estructura de la cajita. Estas dos primeras piezas que miden lo mismo, una es para la base y otra para la tapa, de 19,5 por 18,5 centímetros. Y dos piezas iguales para los laterales, de 19,5 por 7 centímetros. Vamos a coger una de las dos piezas porque miden lo mismo, esta que va a ser para la tapa, y vamos a quitarle un par de milímetros a la medida de 18,5 para que mida 18,3. Seguimos en la medida de 18,3 ahora y vamos a dividir esta pieza a la mitad, la vamos a cortar. Vamos a montar la estructura y tiene que ir en esta posición. La primera pieza, estas dos son la tapa que hemos dividido a la mitad. Como se va muy poquita diferencia en medida, 1 centímetro nada más, la medida de 19,5 sea en vertical. Y vamos a colocarlas en esta disposición. La primera pieza, esta de la tapa que hemos cortado, después un lateral, la base, el otro lateral y la otra pieza que nos quedó de cortar la tapa. Vamos a montar la estructura. Yo me voy a ayudar de esta pieza, una T, porque tenemos que dejar una distancia de unos 3-4 milímetros entre cada una de las piezas. Esta me mide 4 milímetros, pero ya os digo 3 o 4 milímetros. Si no tenéis de esta pieza, con el mismo cartón os cortáis una tirita para ayudaros a que quede paralela cada pieza, una de la otra. Y antes de forrarlo, lo que voy a hacer va a ser colocarle cinta de carrocero para reforzar. Esto lo hago porque voy a utilizar para forrar un papel que es finito, un papel decorado finito. Pero si utilizaseis cartulina o tela, esto no os haría falta. Esto va a ir apoyado en la base, aquí al ras, porque mide lo mismo esta pieza de ancho que nuestra cajita, pero el alto es 1 centímetro más grande, 19,5, para que nos sobre medio centímetro por aquí arriba y medio centímetro por aquí abajo. Esto va a ir así. Y cuando abramos la caja se abrirá por completo, porque solo vamos a pegar la base. Pues pasamos a forrar el exterior de la estructura. Como el ancho de la hoja para que las plantas me quedasen así en vertical no me daba para forrar toda mi pieza, bueno, pues he cortado un trozo y después con otro cachito uniré, intentando que se note lo menos posible. Yo, como es un papel muy finito, yo esto lo pegaría con cinta de doble cara y después el borde lo pegaría con cola blanca, pero no tengo cinta de doble cara en estos momentos, así que voy a utilizar cola para encuadernar. Vamos a aplicarlo una capita finita, finita, como si estuviésemos haciendo el decoupage, y bien extendida, para que no se queden grumos ni bolsas de aire. Y lo voy a ir pegando por partes, para que la cola no se me seque. Y voy a dejar el mismo margen por todos los lados. Y ahora vamos a doblar el sobrante hacia el interior. Vamos a cortar las esquinas dejando unos 2 o 3 milímetros desde el corte del papel hasta la esquinita del cartón para cubrir bien toda la pieza. Pegamos primero los lados largos y después los cortos.
Las siguientes piezas que voy a pegar van a ser estos dos cuadrados. Esta vez he utilizado un verde grisáceo. He cortado dos piezas de 18,5 por 18,5. Quiero dejar medio centímetro de margen todo alrededor. Y con esta pieza quiero reforzar estas dos uniones, que son dos bisagras, ya que este papel es muy delgadito. Aunque hayamos puesto cinta de carrocero, con el uso se nos podría romper. Así que reforzamos con la cartulina. Una pieza aquí y la otra en este otro lado. Pues pasamos a pegar estas dos piezas. Sigo con la cola de encuadernar. Y ahora, antes de seguir manipulándolo, sin abrir ni cerrar, lo vamos a dejar secar. Mientras se seca la estructura, forramos el interior. Los laterales lo voy a hacer con esta cartulina verde. Y la base con el trocito de papel, el mismo que utilicé para el exterior. Para los dos primeros laterales, tomamos la medida del alto del lateral. Unos milímetros menos para que se vea la cartulina marrón del exterior. Y le añadiremos 1 centímetro para hacer pestaña en la parte de abajo. Tomamos la medida del ancho y a estas dos primeras piezas, que siempre serán enfrentadas, le añadiremos también 1 centímetro a un lado y 1 centímetro al otro lado. Con lo que a la medida del ancho del lateral le añadiremos 2 centímetros para hacer estas pestañas. 1 centímetro a cada lado que doblaremos y 1 centímetro en la base que doblaremos. Estas dos piezas las cortaremos en ángulo. Y para los otros dos laterales lo mismo, mediremos el alto dejando unos milímetros aquí en la parte superior, y en estos dos solamente vamos a añadirle 1 centímetro para la base, para hacer esta pestaña de aquí, de 1 centímetro. En los lados no la ponemos porque las otras dos piezas ya cubren los ángulos. Los dos primeros laterales que vamos a pegar son los que tienen pestañas a los lados. Y ahora ya pasamos a pegar las dos piezas. Cola blanca en la base de la cajita y la vamos a centrar muy bien en esta base de la estructura. Ya está seco, puedo seguir decorando y así es como queda. Yo lo he dejado para que la tapa se abra toda, pero si vosotros queréis, estos laterales también se los podéis pegar a la base y se os quedaría así. Simplemente tendríais que abrir la tapita. Se me ha olvidado colocar el cierre, así que voy a tener que hacer un apaño. Yo quería colocar imanes y aquí en esta parte, antes de forrar el exterior, en el cartón haberle colocado el imán. Y después el otro imán en este shaker, que es el que me enviaron de Dipinto di Blu, y lo quiero utilizar de decoración. Así. Y el imán se lo hubiese puesto aquí, al shaker, con lo que al cerrar hubiese cerrado el shaker a la tapa. Se me ha olvidado y como no quiero ponerle ningún cierre exterior, se me ha ocurrido cortar un trocito de cartón que le voy a pegar aquí, en este lateral, por la parte de dentro. Voy a forrarlo con esta misma cartulina.
hacer unos orificios con la crop y ahí colocarle los imanes, pegando aquí. Y después, en esta tapa, hacer también unos orificios para también ocultar el imán y que cierre pegando en este lado de aquí. La shaker tapará los orificios que le voy a hacer. Yo aquí ya tengo marcados donde quiero colocar los imanes. Con la pieza ya forrada, colocamos los imanes y la vamos a pegar aquí, en esta parte de la tapa. Para saber dónde tenemos que colocar los imanes en este otro lado, simplemente le ponemos un puntito de cola en cada imán. Y cerramos la tapa. Y aquí donde ha manchado es donde vamos a hacer los orificios. Pues el cierre ya está colocado y sigo haciendo apaños por la torpeza que he tenido de no acordarme de colocarlo desde el principio. Al colocar el cierre, ahora se ve en la ranura que aquí abajo hay un cartón y no llega hasta el final, porque si no tropezaría con la tapa. ¿Veis? Estos huecos se ven muchísimo. Así que he cortado con la cartulina que forré el exterior de la cajita y con esta tijera bien sencillita de ondas he cortado este trocito de cartulina que voy a pegar en este lado de la tapa. No es la idea que yo llevaba, pero bueno, cuando nos pasan cosas de estas tenemos que ir solucionando sobre la marcha. Mientras se nos va secando el cierre, vamos a empezar a decorar el shaker. Como ya os dije, me lo enviaron de Dipinto di Blu, este que es en círculo y otro en forma de estrella. Os dejaré los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero, la base. Le voy a pegar el mismo papel que estoy utilizando hasta ahora. Siguiente pieza que voy a pegar, la del medio, la más gordita. Ya estáis viendo que el shaker ni lo estoy pintando. Simplemente voy a decorar el interior. Para el interior del shaker normalmente se suele poner brillantinas, lentejuelas, para cuando haces así que se mueva. Yo no sé si lo voy a poner. Lo que sí que sé que le voy a poner de momento son estas hojas secas en un color rojo oscuro, un color vino, para que destaquen sobre toda la caja. Y las voy a pegar con unos puntitos de cola. Seguimos con la decoración. Yo voy a utilizar esta piecita de madera. Es Decora Project, son piecitas que puedes recortar. Esto es a modo de celosía. La voy a pegar aquí y si queréis que sea un shaker, deberíais de cortar un trocito de acetato con el tamaño del círculo y después pegarle esta pieza encima. Yo no voy a hacer que sea shaker, sino simplemente una decoración en una pieza circular y voy a pegar esta pieza y estas florecitas que tengo aquí. Pego la pieza, pero solo colocándole pegamento en la mitad, para que se pegue solamente en este lado de la tapa. Le añado unas poquitas hojas alrededor del aro y ya tendremos lista la caja.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy, caja terminada. El último toque que le he dado, que no lo habéis visto, ha sido ahí en los cuadraditos, en la celosía esta de madera. No sé si podréis apreciar aquí, que brilla. Bueno, he utilizado el Glossy Accents, es un adhesivo dimensional de alto brillo. Apertura distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Sí que es verdad que cuando abres la caja, pues ocupa su espacio, pero bueno, para que tuvieseis otra idea más para hacer cajitas. En el canal hay un montón de tutoriales de cartonaje haciendo distintos tipos de tapa. Bueno, pues esta es una de ellas. La decoración va en la misma tapa. Y otra manera de utilizar un shaker que no sea la típica, que sea ponerle brillantitos, lentejuelas y que se mueva todo por dentro. Esta es otra opción. Había pensado ponerle aquí algún texto, alguna palabra bonita, pero bueno, la verdad es que todavía no sé para qué voy a utilizar la caja, así que no le he puesto nada. También queda bonito, pero podéis colocar aquí lo que vaya a contener en el interior. O si la vais a hacer para regalar en estas navidades, podéis colocarle aquí el nombre de la persona que va dirigida. Espero que os haya gustado la cajita de hoy. Una decoración atemporal, perfecta para regalar estas navidades. Me ayudará un montón que le deis like al vídeo y lo compartáis. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.